Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a orar que Dios bendiga la predicación de su palabra para su gloria y para el bien de su iglesia. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu ayuda para acercarnos a tu palabra con luz de entendimiento del Espíritu Santo para ayudarnos, Señor. Sin ti no podemos discernir tu verdad. Ayúdanos, Señor. No solo entenderla, sino a que produzca fruto en nuestros corazones, fruto de santificación y de adoración, y para el que no está en Cristo, que sea fruto de salvación, la salvación de su alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el final de Romanos capítulo 7 y llegamos a esta realidad de la vida cristiana tan misteriosa, en el que hay una guerra por la santidad, porque hemos nacido del Espíritu, tenemos un nuevo ser y nuestro antiguo yo murió, crucificado con Cristo. Pero este nuevo ser vive en el viejo cuerpo, el viejo cuerpo que pertenece a la época de Adán, a la época terrenal. Y por lo tanto esta guerra es constante entre las lujurias de nuestra carne, como le dice el apóstol Pablo, y la ley de mi mente. Y es imposible que ganemos, incluso siendo cristianos, con nuestros propios recursos, la guerra por la santidad. Solo es con el poder del Espíritu Santo, aún como cristianos, que podemos de verdad avanzar en santidad. Y aún así vamos a tener momentos de derrotas, tener momentos de pecado. Y establecimos esta verdad muy clara, que en nuestra vida de obediencia como cristianos no debemos buscar perfeccionismo, porque no es bíblico ni saludable. Y tampoco debemos caer en derrotismo y rendirnos al pecado, porque es peor todavía. Sino que la meta no es perfeccionismo ni derrotismo, sino perseverancia. Perseverancia en la fe, perseverancia en Cristo, perseverancia en el Evangelio. Y mi punto es, para lograr caminar en perseverancia en tu vida cristiana, debes estar fundamentado y arraigado en ciertas verdades del Evangelio de la gracia que te mantienen avanzando, incluso cuando caes, que te mantienen perseverando. Debes profundizar más en qué significa vivir en Cristo, vivir bajo la gracia. Y capítulo 8 de Romanos es conocido como, muchas veces dicen que es el capítulo más grandioso de toda la Biblia. A mí no me gusta decir eso, porque creo que toda
la palabra de Dios es realmente preciosa. Pero la razón por la que dicen esto es porque en este capítulo encontramos gloriosas verdades sobre el Evangelio de Jesús. Gloriosas verdades sobre el vivir en la gracia. Gloriosas verdades de nuestra bendición en Cristo. Y por lo tanto, varios mensajes que vamos a estar teniendo a través de Romanos 8, se van a llamar así: gloriosas verdades en Cristo. Y esta es la parte 1. Y la verdad que vamos a ver el día de hoy, versículo 1 al 4, es esta verdad: no hay condenación. Esa es la verdad gloriosa que encontramos en esos primeros versículos para los cristianos, para los que están en Cristo. No hay condenación. Vamos a leer nuestro pasaje que dice así. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi meta el día de hoy es que a través de la exposición de estos versículos de la palabra de Dios, Dios produzca en ti adoración y seguridad en Cristo. Adoración, gratitud, felicidad, gozo de que esto es real para ti si tú estás en Cristo. Y seguridad de que si tú estás en Cristo, esto es verdad siempre. En tus días buenos y malos, siempre. Esta gloriosa verdad es real. No hay condenación. Nosotros necesitamos estas verdades, hermano. Porque hay demasiados cristianos que son inestables e inmaduros y no saben cómo perseverar en momentos de derrota. Y no saben cómo lidiar con esto, porque cuando caen en algún pecado, se alejan de Cristo en vez de acercarse a Cristo. Se alejan de la iglesia, se alejan de la palabra y de la oración, porque ¿cómo yo voy a orar si he pecado contra Dios? Por lo tanto, necesito pasar penitencias, castigos, sufrimientos que me purifiquen suficiente para poder volver a presentarme ante Dios como si me hubiera hecho puro ahora por eso. Y esto es una manera de pensar bastante humana y bastante católica. Veía ayer una película, se llama Los dos papas, ¿no? sobre el Papa. Y era interesante cómo hablaban de su historia y se confesaban sus pecados unos a otros, estos dos papas. Y uno había hecho cosas malas en su vida y dice, las cosas que había sufrido, dice, todo eso yo lo veo mi vida como penitencia. ¿Qué es penitencia? Estar sufriendo y sufriendo y sufriendo por las cosas que hice, de tal manera que pasando por estos sufrimientos, entonces yo voy a ser absuelto, perdonado. Y así pensamos todos. Eso es tan humano, tan terrenal, tan carnal. Todas las religiones piensan así. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio verdadero, es tan distinto a todas las demás religiones. Porque dice, no, es solo por gracia, por fe, por Cristo. Todo lo tenemos en Cristo,
Nada lo tenemos fuera de Cristo, no importa lo que hagamos y no importa por lo que pasemos. Por lo tanto, si nosotros entendemos estas verdades, vamos a ser más estables, sabiendo que cuando yo fallo, no caigo en un estado de condenación con Dios. No cambia mi estatus con Dios. No cambia mi aceptación ante Dios porque he pecado. Porque estoy en Cristo. Y si estoy de verdad en Cristo, ya no hay condenación. Vamos a ver entonces, paso por paso, esta gloriosa verdad en Cristo. Vamos a ver 3 puntos. Primer punto, la noticia que Pablo nos da. ¿Cuál es la noticia que Pablo nos da? Que ya no hay más condenación. Y se puede resumir en esto: en Cristo ya no hay condenación. Esa es la noticia. Esa es la primera noticia de Romanos 8 y tiene mucho más por decirnos después, las siguientes semanas. Pero por ahora enfócate en esta noticia, que si eres cristiano, no hay condenación para ti. Si estás aferrado y cimentado en Cristo, nunca más debes temer ser rechazado, abandonado o condenado por Dios, porque eres completamente aceptado y amado por siempre. Vamos frase por frase en este versículo. Yo necesito que tú veas tu Biblia, la anotes, tengas un texto, aunque sea en tu teléfono. Lo primero que vemos aquí es esta frase: por tanto. Por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto. En griego esa frase se usaba para traer un énfasis a la afirmación. Al menos eso es lo que dicen los expertos. Pablo nos está diciendo entonces que lo que está por decir tiene gran significado. Está diciendo: presten atención a esta noticia. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra ahora contrasta la antigua época en la que vivíamos sin Cristo. La antigua época en la que éramos esclavos del pecado y de la ley, como decía Pablo. Contrasta la antigua época con la nueva época. Ahora que los últimos tiempos han llegado, ahora que el Mesías vino a salvarnos, ahora que no es como éramos antes, sino que ahora que el reino de Dios ha comenzado, ahora que ya no vivimos bajo la ley, ahora que el Espíritu de Dios ha sido derramado, como los profetas habían anunciado, ahora que vivimos en la época que los profetas anhelaban comprender, como decía Primera de Pedro, ahora que Dios ha derramado su gracia salvadora sobre su pueblo, ahora ya no hay condenación. Están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Esa frase se refiere a lo que se llama la justificación de una manera negativa. Lo opuesto a condenación es justificación. Y hemos hablado mucho de justificación, que significa declarado justo ante Dios por la justicia de Cristo. Ahora ya no hay condenación, porque hay justificación. En Romanos 5:18 Pablo lo dijo de esta manera: así pues, tal como por la transgresión de uno resultó la condenación, ahí está esa palabra, la condenación de todos los hombres, así también por el acto de justicia de Cristo resultó la justificación de vida para todos los hombres. Hemos obtenido entonces un estatus de justicia ante Dios que jamás puede ser cambiado. Ya no hay condenación. Nuestra justificación es inmutable.
e indestructible. Recuerdo al hermano Dulce diciendo que ella le quedó mucho la lección en la escuela bíblica de que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Bueno, hermana, tan inmutable como Dios es la justificación que Él provee. Indestructible. Nuestro estatus de justicia jamás puede ser afectado, modificado o reducido. Nada de lo que hagamos puede añadir nada a la justificación. No puede ser incrementada porque ya es perfecta. No puedes añadir ni 1 milímetro a la grandeza de nuestra justificación en Cristo, porque nuestro estatus de justicia es el estatus de Cristo, quien es Dios bendito, infinitamente justo. Una manera de entender la justificación es comparándola a un vestido. Dios nos ha puesto un manto, un vestido de perfecta santidad y luz de Cristo. Y ahí ya no hay más condenación, nuestros pecados han sido cubiertos. Otra forma de pensar en la justificación es el matrimonio. Nos hemos unido a Cristo en pacto de tal manera que lo nuestro vino a ser de Él, nuestro pecado. Y Él lo llevó a la cruz y fue condenado por eso. Pero lo suyo vino a ser nuestro. Su justicia, su santidad, su dignidad y méritos ante Dios. Todo eso vino a ser tuyo para siempre. Como les había dicho, a tal punto de que es como si sus palabras hubieran sido tus palabras y sus obras tus obras. Y si tú hubieras sentido el amor que Él sintió y pensado los pensamientos que Él pensó, así de real es la justicia de Cristo en ti, para ti, es tuya. Todo Cristo es tuyo y tú eres de Él. Me encanta cómo Pablo define esto a través de la Biblia, especialmente Romanos 3:9. Es uno de mis versículos favoritos en cuanto a este tema, porque Pablo distingue entre dos justicias. Entre dos justicias. De ahí nos empieza a entender qué es la justificación, por qué no hay condenación. Dice, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Entonces imagina, aquí a este lado es mi propia justicia humana, mi propia obediencia a la ley, mis propios méritos, mi propia penitencia. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces tenemos otra justicia aquí y es la justicia perfecta de Dios. Y dice Pablo, no puedes tener dos. Yo lo he dejado todo y lo tengo por basura, incluyendo toda mi propia justicia, porque quiero ser hallado en Cristo, en Él. Y en Él obtener la justicia de Dios que viene por medio de la fe, por medio de recibir en Cristo, por gracia. Esa justicia no viene de ti. Ojo con esta lógica. Esa justicia no viene de ti, procede de Dios. Y precisamente porque no viene de tu comportamiento, tú no la puedes echar a perder. Nunca serás condenado si estás en Cristo Jesús. Abro un paréntesis acá para recordar lo que Pablo nos ha dicho. Sin embargo, serás transformado. Cierro paréntesis. Cada vez que dudes de la limpieza o pureza ante Dios, recuerda las promesas de Dios. Recuerda la palabra de Dios que anuncia
la gracia que ha sido derramada en ti en Cristo, la bendición que tienes en Cristo. Por ejemplo, cuando dudes de tu pureza ante Dios, recuerda Hebreos 8:12, tendré misericordia de tus iniquidades y nunca más me acordaré de tus pecados. Cada vez que pienses que Dios está abandonándote y condenándote por tu pecado, recuerda Salmo 103, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, nuestros pecados. Cada vez que te acercas a Jesús en arrepentimiento, Él te dice como al paralítico en Mateo 9:2, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando pienses que su paciencia para ti se ha acabado y ya Dios no puede volver a perdonarte, recuerda las palabras de Miqueas 7:19. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo puede explicarse tanta seguridad de perdón de Dios? ¿Será porque los cristianos asumimos que Dios tiene que perdonar porque Él es Dios? Muchos incrédulos creen esto y dicen, yo hago mis maldades por aquí y por allá, sí he engañado a mi novia y a mi esposa, pero Dios me perdona, porque Dios es amor y Dios es perdonador. Él naturalmente, ese es su deber, perdonar. ¿Será que eso es lo que creemos los cristianos? No. Porque Pablo no dijo, esta es la noticia, ahora ya no hay condenación, punto. ¿Qué dijo? Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Solo aquellos que están en Cristo pueden vivir confiados de que ya no hay más condenación. Solo los que están en Cristo, nadie más puede vivir confiado de que no hay condenación. No importa si eres una persona respetable, educada, bien portada, religiosa, espiritual. No importa si ayudas al pobre o lloras por tus pecados. Si no estás en Cristo, esta promesa no es para ti. La salvación no es por obras, ni por favoritismos, ni por suerte, ni por méritos, sino solo por estar unido a Cristo. ¿Estás en Cristo? Y aquí exploramos una de las cosas más profundas de la teología bíblica y la teología de Pablo, y es esta pequeña frase, en Cristo. En Cristo, es la unión con Cristo. Así se llama esta doctrina, la unión con Cristo. La unión con Cristo es el centro, el núcleo o la esencia de la salvación. La unión con Cristo es la fuente del que salen todos los beneficios de nuestra salvación. Pablo usa esta frase, en Cristo, 120 ocasiones en sus cartas. Y esa es la enseñanza más importante que explica todos los misterios de la salvación, la unión con Cristo, estar en Cristo. Porque en la unión con Cristo el creyente experimenta un milagro en el que es conectado a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y ahora el cristiano vive en Jesucristo y Jesucristo vive en él. Y es un misterio. Y esta es la realidad que todos los cristianos compartimos. Todos estamos unidos en el mismo Jesús. Y de ahí, como una fuente y como un pozo de aguas bautismales, ahí todos estamos en un solo Señor, en un solo bautismo, en un solo Espíritu. Todos obtenemos la bendición espiritual que hay en Cristo. Eso significa que Cristo es nuestro refugio. Y eso es una buena forma de
entender qué es esto de la salvación por gracia, por fe, todas estas cosas. Para ponerlo en una metáfora de los salmos, es encontrar en Cristo tu refugio. Él es tu refugio. Ahí estás dentro de Cristo. Te has refugiado en Él por fe. Estamos seguros y bendecidos por siempre ahí. Esa es la pregunta natural. ¿Es Cristo tu refugio? ¿Es Cristo el océano donde tú estás sumergido? ¿Es Cristo tu dueño, tu Dios, tu Señor? ¿Le perteneces completamente a Él? ¿Vives y mueres para Cristo? Y si no es así, estás perdido. Ya sea que lo sientas o no lo sientas, lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, estás perdido si no estás en Cristo. Y necesitas venir a Cristo hoy, arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo y ser salvo en Él, encontrar un refugio en Él. Y esa es la pregunta más importante que todos podemos hacernos. ¿Tienes un Salvador? ¿Es Jesús tu Salvador o no? Hoy puedes decidir, si Él no es tu Salvador, bautizarte como discípulo de Cristo para vivir para Él y decir: yo soy de Él. Yo me he sumergido en Él, en la fe, en el Evangelio de Jesús. Pero si tú estás en Cristo, ya no hay condenación. Estás seguro en el refugio de Cristo. Estás seguro en las manos de tu Salvador. Y yo quiero simplemente dejar este punto, que por supuesto es el más largo, contrastándolo con cuán diferente es esta enseñanza bíblica de lo que algunos maestros bien intencionados pero equivocados enseñan sobre una salvación frágil que puede perderse y ganarse todo el tiempo. Algunos en esta inseguridad e inestabilidad hacen de esto una doctrina misma y enseñan que una salvación verdadera, un cristiano genuino, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo dentro de él, conectado a Cristo, puede perder su salvación. Y por lo tanto, si uno cree esto, entonces esto no es noticia, bórralo. Si hay condenación, depende si te portaste mal. Y las personas que hemos conocido que creen esto son personas que constantemente están sintiendo: perdí mi salvación, volví a ganar mi salvación, volví a perder mi salvación, volví a ganarla. Y entonces, ¿qué tipo de vida es esa? ¿Qué tipo de buenas noticias son esas? La verdad, se parece bastante a vivir bajo la ley. No he ofrecido el sacrificio de hoy para limpiar los pecados de hoy, y por lo tanto estoy en condenación hasta que tenga el sacrificio. Igual los católicos viven igual. Tengo que ir a la misa hoy para tomar el cuerpo de Cristo y la sangre que me perdona de mis pecados presentes. Y por eso viene la pregunta: ¿y qué pasa si uno se muere sin haberse arrepentido del último pecado que cometió? Bueno, depende de tu teología. Si crees que la salvación se pierde, probablemente te vas a perder. Pero si crees en el Evangelio de la gracia de Dios, que en Cristo estás seguro, que estás en Él y que Él ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros, no por tu comportamiento, sino por su gracia, entonces puedes empezar a vivir no con miedo,
sino con adoración y con una santidad que se entrega al Señor Jesucristo para decir: yo quiero honrarte, mi Salvador, quiero honrarte, mi Señor. Cámbiame y transfórmame más y más cada día para tu gloria. Romanos 10:11 dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Tú has creído en Él. Y porque has creído en Él, ya no hay más condenación para los que han sido unidos a Cristo Jesús. Ahora, nuestra reacción ante esta noticia debería ser una de adoración, pero también de sorpresa. Podríamos decir: no hay condenación para mí. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto fue posible? ¿Cómo sucedió esto? Y ese es el punto número 2, la explicación que nos da Pablo. ¿Cómo pasamos de condenación a salvación? ¿Qué sucedió con nosotros? Pablo nos explica los misterios espirituales de cómo Dios nos salvó en versículos 2 al 4. Esta es la explicación de Pablo. Escuchen con atención. ¿Cómo fuimos salvados? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entendieron? No, es un pasaje extremadamente difícil de entender. Pablo dice demasiadas cosas, muchas cosas, de manera muy extraña. Y por más que pasemos muchas horas estudiando cada detalle aquí en este sermón, no creo que logremos aclarar todo lo que está diciendo ahí. Pero yo quiero dejarte con una lección y una idea muy clara que Pablo está diciendo. Y es esto: que la salvación y la vida eterna, que no podíamos obtener mediante la obediencia de la ley, Dios la logró por nosotros. Dios nos salvó por gracia. Y Dios lo logró de una manera trinitaria. Y por eso está ese resumen ahí. La explicación es una salvación trinitaria. La Trinidad es la enseñanza bíblica de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios subsistiendo en tres personas. Así que explicamos un misterio, la salvación, con otro misterio, la Trinidad, y quedamos más confundidos. Pero la idea no necesariamente es responder todas las preguntas, la idea es adorar bíblicamente. Y así, Pablo está diciendo: cristiano, Dios mismo te ha salvado. Dios mismo ha venido en rescate de tu alma en el Padre, Hijo y Espíritu Santo para ponerte en un estado de gracia, moverte de un estado de condenación a un estado de gracia, y su misión de redención fue trinitaria. Quiero invitarte a ver en tu Biblia el flujo trinitario del pensamiento de Pablo en 4 movimientos lógicos ahí, y de una manera un poco clara. Primero, y ahí van a estar los 4 movimientos de Pablo en la pantalla. Primero, Romanos 8:2, fuimos salvos por el poder del Espíritu. Fuimos salvos por el poder del Espíritu. Segundo, yo creo que es bueno ponerlos todos. Segundo, no fuimos salvados por la ley. Te estoy diciendo qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Fuimos salvos por el poder del Espíritu. No fuimos salvos por la ley.
Fuimos salvados por la iniciativa del Padre y fuimos salvados por el sacrificio del Hijo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es la línea de pensamiento que Pablo está llevando en este pasaje. ¿Ok? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Primero, para entender este primer versículo, el 2, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Yo quiero que lo entiendan como tres partes. Por aquí, la ley del Espíritu de vida. En el medio, en Cristo Jesús. Y en el otro lado, la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Y Pablo está diciendo que la unión, lo que está en el medio, en Cristo Jesús, la unión con Cristo nos ha llevado a vivir en la ley del Espíritu de vida, que puede compararse al nuevo pacto con el antiguo pacto, a la nueva vida en el Espíritu con la antigua vida bajo la ley. Nos ha llevado de un estado de condenación a un estado de gracia. Y quizá podemos ir por cada uno. ¿Qué significa la ley del Espíritu de vida? Bueno, parte de lo que significa y la forma en la que yo quiero que te lleves es el poder, la obra salvadora del Espíritu Santo. Hay muchas otras cosas más que podemos explorar ahí, pero quiero dejarlo así de claro. ¿Qué significa la ley del pecado y la muerte? Bueno, la antigua manera de vivir como incrédulos, bajo el dominio del poder del pecado y de la muerte. Y todo llega a entenderse en lo del medio que dice, en Cristo Jesús. La unión con Cristo es lo que provee todas las bendiciones que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Estar en Cristo nos ha trasladado de una ley a otra ley, de una ley a otra ley, de una vida a otra vida, de un reino a otro reino. En resumen, esta es la enseñanza del versículo 2. Que el Espíritu Santo toma la justicia perfecta de Cristo, en unión con Cristo, en su vida de obediencia, y toma los méritos de la muerte en la cruz de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo y lo trae a nosotros. Toma lo que hizo Cristo y lo aplica a nuestras vidas para efectuar justificación, redención y santificación en nosotros. De esa manera nos libra de ser condenados a muerte por nuestros pecados, porque Cristo ya pagó y somos libres. No hay más condenación. Entonces, pensamiento número 2. No fuimos salvos por la ley. Dice el versículo 3. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Eso está conectado, por supuesto, con el capítulo anterior, el capítulo 7, que nos dijo precisamente por qué la ley no nos podía salvar. ¿Qué dice el versículo? Porque era débil por causa de la carne, dice Pablo. Entonces, en nuestra carne no podíamos obedecer la ley. Y por lo tanto, la ley simplemente nos condenaba. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él hizo la obra de salvación. Él mismo. Y ese es el tercer pensamiento. Fuimos salvados por la iniciativa del Padre. Entonces ves ahí, Espíritu, Padre, Hijo. Y al final vuelve otra vez el Espíritu. Padre. Ahí está el Padre. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Y dice, bueno, pero ahí dice Dios, no dice Padre. Sí, muy pocas veces la Biblia dice Padre, pero dice Dios. ¿Y quién es? ¿Qué persona de la Trinidad es esta? Dice, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Bueno, entonces es el Padre del Hijo.
¿Ok? Yo creo que tomes algunas lecciones de esto, y es que Dios Padre tomó la iniciativa de redimirte, de redimir a un remanente selecto de toda tribu, lengua y nación, para derramar sobre ti su bendición y su gracia. Dios nos amó incluso antes de crearnos. Dios nos ama cada día de tal manera que Él envió a su Hijo a morir por ti. Sé que en los contextos reformados, como nosotros, muchas veces se puede enfatizar tanto el hecho de que somos aceptos en Cristo, que muchas veces no aceptamos ni entendemos que fuimos amados antes de estar en Cristo también. Mira lo que dice la Biblia, que de tal manera Dios amó al mundo que envió. El mundo no estaba en Cristo, el mundo no estaba redimido, el mundo no estaba justificado, el mundo no estaba purificado, no estaba perdonado, estaba pecador, enemigo de Dios, vasos de ira, la ira de Dios sobre ellos, y nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Y por lo tanto Pablo más adelante dice: y si esto lo hizo amándonos, el Padre te amó de tal manera cuando eras pecador, cuando estabas inmundo y ante su santidad había una separación, cuánto más ahora que han sido lavados, que han sido justificados por la sangre de Jesucristo, cuánto más ahora que Él ha quitado todos los obstáculos, cuánto más ahora te ama el Padre y derrama su amor sobre ti. Entonces, eso es lo que dice el versículo. Dios lo hizo enviando a su Hijo. Y por último, por último, fuimos salvos por el sacrificio del Hijo. ¿Qué dice el versículo 3? Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y aquí es donde se pone más complicado. En semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Vamos a entender esto bien. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue enviado por el Padre a nuestro mundo con la misión especial de salvarnos. Pero Él vino en semejanza de carne de pecado. Y eso es algo muy interesante. Mi esposa me preguntó la semana pasada, después de predicar acerca de la carne, que la carne es esta realidad terrenal, adámica, débil, en el que habita el pecado, dice Pablo. En el que habita el pecado, que pertenece a la antigua época de Adán, y que eso es lo que seguimos manteniendo nosotros. Mi esposa me preguntó: entonces, ¿qué pasa con Jesucristo? Porque si nuestra carne terrenal, esta no es el cuerpo espiritual que vamos a tener, nuestra carne de ahora pertenece a esta época de Adán y es débil y terrenal y temporal y adámica y caída, y en ella habita el pecado remanente. ¿Qué pasa con Jesús cuando Él viene en esta época adámica y nace como un hombre como nosotros? ¿Qué cuerpo tenía Jesús? El apóstol Pablo viene a responder eso en estos versículos. Y me pareció muy interesante. El apóstol Pablo responde con esa frase: en semejanza de carne de pecado. No en semejanza de carne solamente, porque su carne no era de verdad. Y esa era una herejía, por cierto, que se levantó, que decía que aparentaba ser humano,
¿verdad? Docetismo, aparentaba ser humano, ser carne humana, pero realmente era espíritu, esa era una apariencia. Pero tampoco dice que Él vino en carne de pecado, porque eso sería decir que Jesús fue pecador. Pablo dice cuidadosamente que Él vino en semejanza de carne de pecado. Entonces, el cuerpo de Jesús era como el cuerpo de Pablo, donde decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso Jesús también tenía un cuerpo que podría describirse como carne, terrenal, adámico, débil, pasajero, perteneciente a este mundo caído? Pablo dice que Jesús vino en carne humana real, débil, terrenal y temporal, pero sin pecado. La humanidad de Cristo era real, su cuerpo era polvo con hálito de vida, como todos nosotros, pero sin pecado. Su carne era débil y podía ser tentado, pero en su carne no habitaba pecado remanente, porque nunca tuvo pecado. Sin embargo, su cuerpo no era un cuerpo espiritual, ni glorificado, sino terrenal, pasajero, débil, perteneciente a la época de Adán. En ese cuerpo nació, pero sin el pecado de Adán. Su cuerpo era el cuerpo de un nuevo Adán, uno que no era culpable del pecado del viejo Adán. Cristo tenía una humanidad adámica sin la caída adámica. Una naturaleza humana que nació milagrosamente del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, precisamente con el propósito de que naciera un ser humano real sin el pecado. Por eso el Espíritu Santo hizo un milagro. El cuerpo del Hijo de Dios, escuchen esto, el cuerpo del Hijo de Dios era un cuerpo verdaderamente humano como el nuestro, pero único y especial en su santidad, para que habitara en él la plenitud de la deidad, la gloria perfecta de Dios, que no puede habitar en el pecado y la corrupción. Dios el Hijo entonces vino en semejanza de carne de pecado. Vino como ofrenda por el pecado. Para eso precisamente requería una carne verdadera, humana, frágil y terrenal como nosotros, para morir en la cruz tomando el lugar de nosotros. Él tomó tu lugar, Él vino a morir por ti. El Hijo vino a salvarte, Él murió por ti. Y condenó Dios el pecado en la carne. Ahora, la gran pregunta ahí, en este versículo que dice, condenó el pecado en la carne. ¿En cuál carne? ¿En la carne, en su carne? ¿En nuestra carne? Maravillosamente Pablo no lo deja claro, porque la condenación del pecado en la carne realmente está hablando de toda carne, pero a través de la carne de Cristo. Y esto es algo difícil de explicar. Entonces, Dios condenó el pecado en la carne, primeramente en Cristo, pero también en toda carne que está unida a Cristo. Porque en Cristo nuestra carne ha sido crucificada, dijo Pablo en Romanos 6. ¿Cómo condenó al pecado en la carne? Al morir como propiciación, dice Romanos 3. Cristo condenó al pecado en toda carne que está unida a Cristo, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí volvemos a tener una frase que nos recuerda la noticia de hoy: no hay condenación. ¿Por qué? Porque tu justificación, tu estatus en Cristo, no tu estatus migratorio, pero tu estatus legal,
ante Dios en Cristo es justificado. ¿Pero qué significa eso? Mira esta preciosa noticia que nos da Pablo. Quiere decir que la ley, las demandas de la ley se han cumplido en ti. ¿Sabes qué es eso? Que tú has cumplido la ley en Cristo. Porque Cristo la cumplió por ti, por eso tú puedes caminar en esta vida confiado, sabiendo que tú has cumplido perfectamente la ley en Cristo. Y esto nos ayuda a entender un poco el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando todas las promesas que se hacen para aquellos que cumplen la ley son tuyas en Cristo. Por eso en la Biblia dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Y hay muchas complicaciones que podemos meternos acá, pero qué buena noticia. Quiere decir que vives aprobado, aceptado, justificado cada día, incluso en tus peores días. Incluso en tus peores días. Ahora vivimos en santidad, no porque estamos tratando de ganar un estatus con Dios, sino porque ya lo tenemos todo. Jesús nos lo ha dado todo. Jesús dice al punto de que dice, todo es vuestro, dice Pablo. Somos herederos de todas las cosas, no solo todas las cosas espirituales. Dice, los ángeles son ustedes, el mundo es de ustedes. ¿Acaso no saben, dice Pablo, ustedes juzgarán a los ángeles? Dice, ¿cómo? Todo nos lo ha dado Jesucristo en Él. Y por lo tanto, nuestra vida de obediencia es una vida que no compite por obtener favores de Dios. Ya los tenemos todos. Buscamos honrar a nuestro Señor que nos ha dado todo ya. Amén. Finalmente, el resultado, último punto, ante tales noticias de que ya no podemos ser condenados y que Dios nos ha amado por gracia, ¿cómo es que eso no nos va a incentivar a vivir una vida de pecado, a vivir una vida descuidada? Decir, bueno, si ya yo no puedo ser condenado, si ya yo no puedo ser rechazado por Dios, entonces puedo pecar, ¿no? Alguien podría decir eso, cosa que Pablo ya lidió con esto en capítulo 6. Por eso es que Pablo termina hablando más de la santificación. La santificación no porque uno quiere obedecer o cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya fue cumplida en ti. Pero porque quieres honrar al Señor y porque naturalmente la salvación no es algo de un estatus solamente, sino de tu vida. Él te transforma. Y por eso el resultado es una vida justa en el Espíritu. Punto número 3. El resultado es una vida justa en el Espíritu. Y son estas últimas frases en el versículo 4 que nos apuntan a esa dirección. Y dice, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una gran advertencia para todo aquel que se llame a sí mismo cristiano y toma a la ligera el llamado bíblico de ser santo. Notemos cuidadosamente que Pablo no nos está dando ningún mandamiento en este versículo. Él no nos está dando ningún mandamiento en este versículo. Está dando una descripción de quiénes son aquellos que disfrutan verdadera justificación en Cristo. ¿Quiénes son los que gozan de las verdades que hay en Cristo, estas gloriosas verdades que hay en Cristo? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué identifica este grupo en el que ya no hay más condenación? Ellos no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vamos entendiendo? Él no está diciendo, hey, si tú quieres seguir en este grupo, ponerte a obedecer. Él está diciendo, aunque no te digan nada, si tú eres salvo, tú tienes una pasión por la santidad. Una pasión por amar al Señor Jesucristo obedeciendo sus mandamientos. Y si no estás viviendo en el Espíritu, si no vives para Cristo, si no amas la santidad,
probablemente el problema no es obediencia, sino salvación. Probablemente necesitas un Salvador. Aquellos que no viven conforme al Espíritu, en devoción a Dios, no son de Cristo. No han sido salvados. La santidad es la marca visible de aquellos que han sido justificados gratuitamente en Cristo. Y eso es lo que profetizaba el mismo nuevo pacto en Jeremías. No solamente que ya no iba a haber condenación, pero también dijo, Jeremías 31:33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si no hay santidad en tu vida, si no hay devoción, si no hay una guerra por la santidad, ¿cómo sabes que no estás engañándote a ti mismo, creyendo que eres cristiano cuando no lo eres? Si no anhelas una vida santa, debes preguntarte, ¿de verdad el Espíritu Santo mora en mí? La marca distintiva de estar lleno del Espíritu Santo no es emocionalismo, ni es temblar, ni es hablar en lenguas, ni es tener visiones, ni gritar, ni saltar. La marca distintiva de tener al Espíritu Santo es vivir vidas de santidad, porque por eso se llama Espíritu Santo, porque santifica. Por lo tanto, eso es lo que distingue su ministerio, la santidad del pueblo de Dios. Si tú estás creciendo en un amor por la santidad, estás viendo que el Espíritu Santo está abundando más y más en tu vida. Si gritas o no gritas, no es el punto. Sin embargo, Pablo nos asegura que ustedes no están condenados, porque ustedes están en Cristo. Ustedes aman a Cristo. Ustedes se aman unos a otros. Ustedes anhelan la santidad y viven perseverando en la guerra contra el pecado dentro de ustedes, la guerra contra la carne en la que viven. Y cuando sufren derrotas, ustedes agonizan al ver su pecado, pero se gozan al ver a Cristo y regresan a Él. Ustedes viven en los brazos de Cristo y por eso ustedes deben gozarse de estas buenas noticias. Una buena manera de resumir lo que aprendimos acá es diciendo que en estos versículos se anuncia que en Cristo vivimos seguros, amados y cambiados. Seguros porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amados porque sabemos que somos amados, porque hemos sido redimidos, rescatados por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay nada que pueda separarnos de esa realidad de amor. Seguros, amados y cambiados. Porque nuestras vidas y corazones han sido cambiados por el Espíritu y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que mírate, cristiano, y mira la bondad que has recibido. Mira el amor que se te ha dado. Esta mañana leía 2 de Samuel capítulo 9. El rey David tenía establecido su reino y quería hacer misericordia. Y mandó a llamar a un siervo a decir, busca si queda alguien todavía de la casa de Saúl, el antiguo rey que quería matar a David. Porque quiero hacerle misericordia por causa del amor que tuve a Jonatán, el hijo de Saúl. El siervo regresó y dijo, sí, he encontrado a alguien, el hijo de Jonatán, Mefiboset, lisiado de las 2 piernas, escondido, pobre,
sin casa, vivía en la casa de un familiar. Y David dijo, tráiganlo. Mefiboset, muy temeroso, fue traído al palacio, pensando, bueno, probablemente me van a matar. Y David le dijo, todas las tierras que le pertenecían a Saúl y a tu familia te son dadas. Y todos los siervos que tienes también van a estar sirviendo para ti en tu tierra. Y tú vas a venir a comer conmigo en la mesa del rey todos los días. Mefiboset dijo, yo no merezco esto, yo soy un perro. Y volvió a asegurarle a David, comerás en la mesa del rey todos los días. Y dice la Biblia, y desde ese día Mefiboset vivía en Jerusalén. Y todos los días comía de la mesa del rey, como si fuera uno de los hijos del rey. Su vida pasó de ser toda una miseria, dolorosa, pobre, en miedo, lisiado, a comer la comida del rey y ser tratado como un príncipe todos los días de su vida hasta su muerte. Y eso nos recuerda nuestra propia historia de salvación. Mírate a ti mismo, cristiano. Mira la bondad que has recibido. Mira el amor que se te ha dado. El precio que se ha pagado por ti en la cruz. Mira lo que Dios ha hecho por amor a ti. Mira que el Espíritu Santo ha sido enviado, que el Hijo ha venido a morir por ti en la cruz, que el Padre te ha amado desde la eternidad. Mira estas gloriosas verdades que son tuyas en Cristo, que ya no hay más condenación, sino solo gracia y salvación. Mira lo que ha sucedido contigo. Mira con atención y recuerda tu antigua perdición para poder celebrar tu presente salvación. Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta bondad y compasión, que Dios nos conceda adorarle hoy y siempre en espíritu y en verdad en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Señor, gracias por amarnos, por salvarnos, por bendecirnos en Cristo, por venir a rescatarnos en una misión trinitaria para bendecirnos por siempre en Cristo. Gracias, Señor, porque no solo nos has quitado la condenación, pero nos has cambiado y nos sigues cambiando cada día. Gracias, Dios, por amarnos, aunque no lo merecíamos. Gracias por Jesús, que es precioso. En el nombre de Jesús.